Madre, mi esposa canceló tu boleto. Dijo que solo estorbas. Esas palabras salieron del teléfono como si fueran normales, como si cancelar a tu propia madre de una reunión familiar fuera algo razonable, como si decirle a una mujer de 59 años que solo estorba no fuera una puñalada directa al corazón. Me llamo Griselda Sauri, tengo 59 años, y lo que voy a contarles no es una historia de venganza, es una historia de dignidad. Pero para entender lo que pasó aquella noche de diciembre del 2024, tengo que llevarlas conmigo al principio, al momento en que todo empezó a cambiar. Era mediados de noviembre. Yo estaba en mi casa, en la sala donde siempre tomo mi café por las mañanas, esa sala que huele a vainilla y canela, donde tengo mis macetas de lavanda en la ventana y mi viejo sillón de mimbre que compré hace 20 años en Mérida. Mi hijo Matías me llamó ese día. Sonaba emocionado. «Mamá, tengo una noticia increíble». «Dime, hijo». «Vamos a hacer algo grande para recibir el año nuevo. Reservé un resort en Cancún, un lugar hermoso frente al mar. Van a ir 15 personas de la familia, tíos, primos, todos. Va a ser inolvidable». Sentí una emoción tan grande en el pecho. Hacía años que la familia no se reunía así. Desde que murió mi esposo Eduardo, hace 7 años, las reuniones se habían vuelto más pequeñas, más frías. «¿Y yo voy, verdad?», pregunté, aunque me sentí tonta al hacerlo. «Claro que sí, mamá. Eres la matriarca de esta familia». Matriarca. Esa palabra me hizo sonreír, pero también me hizo recordar algo que había estado notando en los últimos meses. Nubia, la esposa de Matías, cada vez me trataba con más distancia, más frialdad. Nubia entró a nuestra familia hace 4 años. Es una mujer elegante, de esas que siempre visten perfecto y nunca tienen un cabello fuera de lugar. Al principio, intenté acercarme a ella. Le regalé un collar de perlas que había sido de mi madre. Le preparé mole poblano el día de su cumpleaños. Intenté ser la suegra que yo hubiera querido tener, pero Nubia siempre ponía una barrera invisible. Sonreía, sí. Decía, «Gracias, suegra», con educación, pero sus ojos nunca sonreían conmigo. «Matías», le dije ese día por teléfono, «¿Nubia está de acuerdo con que yo vaya?». Hubo un silencio, pequeño, casi imperceptible, pero lo noté. «Claro, mamá, todos queremos que vengas». Colgamos, pero algo dentro de mí ya sabía que esa respuesta no era del todo verdad. Pasaron los días. Matías me mandó por mensaje los detalles del viaje. Salida el 29 de diciembre. Regreso el 3 de enero. Hotel 5 estrellas con todo incluido. Cena de gala para Año Nuevo. Actividades en la playa. Yo empecé a prepararme. Saqué mi maleta del armario. Compré un vestido color beige para la cena de Año Nuevo. Me hice un corte de cabello. Estaba emocionada como una niña, pero entonces llegó el 23 de diciembre. Eran las 8 de la noche. Yo estaba envolviendo unos regalos para mis sobrinos cuando sonó mi teléfono. Era Matías. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba rara, tensa, como cuando era niño y había roto algo y no sabía cómo decírmelo. «Dime, hijo, ¿pasó algo?» «Es que, bueno, Nubia y yo estuvimos hablando y...» «¿Y?» «Ella dice que el viaje va a ser muy cansado para ti, que mejor te quedes en casa y descanses, que ya tendremos tiempo de vernos después». Sentí como el aire se me iba del pecho. «Matías, ¿me estás cancelando del viaje?» «No es eso, mamá. Es solo que Nubia piensa que...». «¿Qué piensa Nubia?» Silencio. Y entonces lo dijo, con voz bajita, avergonzada. «Dice que solo estorbas. Estorbas». Esa palabra se clavó en mi pecho como un clavo oxidado. «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. «Mamá, por favor no te enojes. Es solo que...». «No estoy enojada, Matías. Está bien. Descansa tú también». Colgué. Y me quedé ahí sentada, en medio de mi sala, rodeada de papel de regalo y listones rojos, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Pero también, algo más estaban haciendo, porque yo sí sabía algo que Matías no recordaba. Algo muy importante. Esa noche no lloré. Me serví una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón de mimbre y empecé a pensar. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Para entender por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que llevarlas un poco más atrás en el tiempo. A los años en que mi familia era mi todo. A cuando Eduardo aún vivía y nuestra casa estaba llena de risas.
Matías nació en 1992. Fue mi único hijo. Un bebé hermoso de ojos grandes y oscuros, que lloraba poco y sonreía mucho. Desde que nació, supe que ese niño iba a ser el centro de mi universo. Eduardo y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Él era arquitecto, 5 años mayor que yo. Nos casamos en 1988, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Vivimos 30 años juntos, 30 años de café compartido por las mañanas, de discusiones tontas sobre qué película ver, de manos entrelazadas en el sofá. Cuando Eduardo murió, en 2018, de un infarto repentino, sentí que el mundo se partía en dos. Tenía apenas 67 años. Estábamos planeando un viaje a Oaxaca. Íbamos a celebrar nuestros 30 años de casados, pero la vida tiene sus tiempos, y yo aprendí a seguir adelante. Matías fue mi consuelo. Él venía a visitarme cada semana. Me llevaba flores, se sentaba conmigo en la sala y me contaba de su trabajo como ingeniero civil. Hablábamos de su papá, llorábamos juntos, y poco a poco los dos fuimos sanando. En 2020, Matías conoció a Nubia. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era un sábado de octubre. Llegaron a mi casa para comer. Yo había preparado cochinita pibil, el platillo favorito de Matías desde que era niño. Nubia entró a mi casa con tacones altos y un vestido color crema. Era delgada, alta, con el cabello perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Traía lentes de sol grandes, aunque ya era de tarde. Me extendió la mano con una sonrisa educada. «Mucho gusto, señora Sauri. Matías me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío, Nubia. Bienvenida a esta casa». Durante la comida, Nubia habló poco. Comió menos. Observaba todo con esos ojos calculadores que entonces yo no supe descifrar. Matías estaba radiante, feliz, enamorado. «Mamá, Nubia trabaja en marketing digital. Tiene su propia empresa. Es increíble lo que hace. ¡Qué maravilla, hija! Me encantaría saber más». Nubia sonrió. «Es un trabajo demandante, señora, pero me apasiona». Noté que nunca me llamó suegra, siempre señora Sauri, como si quisiera mantener la distancia desde el primer día. Pero yo quise darle el beneficio de la duda. Quizá era tímida, quizá necesitaba tiempo para sentirse cómoda. Se casaron en junio de 2021. Una boda elegante en un jardín en Cuernavaca. Yo ayudé con los gastos. Di $50,000 para que tuvieran la boda de sus sueños. Eduardo siempre había dicho que cuando Matías se casara, nosotros nos encargaríamos de darle lo mejor. El día de la boda, Nubia se veía radiante. Matías no podía dejar de mirarla. Y yo sentí una felicidad inmensa, pero también una pequeña punzada de tristeza, porque Eduardo no estaba ahí para ver a su hijo casarse. En mi mesa, durante la recepción, mi hermana Lucía se inclinó hacia mí y me susurró: «Esa muchacha tiene ojos de hielo, Griselda». «Lucía, no digas eso, solo está nerviosa. Tú verás». Pero marca mis palabras, no quise escucharla. No quise ver lo que quizá ya estaba ahí. Los primeros meses después de la boda fueron buenos. Matías y Nubia venían a comer los domingos. Yo preparaba sus platillos favoritos: mole, tamales, pozole. Intentaba crear momentos de familia, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero fue: «Mamá, este domingo no podemos. Nubia tiene un evento de trabajo». Luego: «Mamá, mejor nos vemos la próxima semana. Estamos muy ocupados». Y ya después: «Mamá, te marco luego. Ahorita estamos con los papás de Nubia». Los papás de Nubia. Eso fue algo que siempre me dolió en silencio, porque ellos sí veían a Matías seguido. Ellos sí eran invitados a cenas, a eventos, a reuniones familiares. Yo fui quedando afuera. En 2022, para mi cumpleaños número 57, Matías me llamó por teléfono. «Feliz cumpleaños, mamá. Te queremos mucho. Gracias, hijo. ¿Van a venir a cenar? Es que hoy no podemos, pero pronto te llevamos un regalo». Colgué y me senté sola en mi comedor. Había puesto la mesa para 3 personas, con la esperanza de que vinieran. Había hecho un pastel de 3 leches, mi favorito. Esa noche comí sola, apagué las velitas sola y lloré sola, pero no les dije nada, porque una madre no quiere ser una carga. Una madre no quiere que sus hijos vengan por obligación. En 2023, las cosas empeoraron. Nubia quedó embarazada en marzo. Cuando Matías me dio la noticia, grité de felicidad. Iba a ser abuela.
Después de tantos años de soledad, iba a tener un nieto. Mamá, estamos muy emocionados. Nubia está de 3 meses. Hijo, qué alegría tan grande. ¿Puedo ir a verla? Llevarle algo. Mejor espérate un poco, mamá. Ella está con muchas náuseas. Necesita descanso. Esperé. Pero cada vez que preguntaba si podía visitarla, la respuesta era la misma. Mejor después, mamá. En julio, Nubia perdió el bebé. Matías me llamó llorando, destrozado. Mamá, el bebé no sobrevivió. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Lloré con él por teléfono. Le dije que fuera fuerte, que Dios tenía sus tiempos, que yo estaba ahí para lo que necesitara. ¿Puedo ir a acompañarlos? Nubia no quiere ver a nadie, mamá. Está muy mal. Necesita espacio. Espacio. Esa palabra me acompañó durante meses, pero algo extraño pasó después de esa pérdida. Nubia empezó a cambiar con Matías. Se volvió más demandante, más controladora. En septiembre de 2023, Matías me confesó algo mientras tomábamos café en mi casa. Era una de las pocas veces que venía solo. Mamá, Nubia dice que necesitamos mudarnos a una casa más grande, que el departamento donde vivimos ya no es suficiente. Pero hijo, si ese departamento es hermoso, tiene 3 recámaras. Sí, pero ella dice que necesita espacio, que necesita una casa con jardín, con alberca, algo que refleje nuestro estatus. Estatus. Esa palabra me sonó tan fría. ¿Y tú qué quieres, Matías? Él se quedó callado, y en ese silencio entendí que mi hijo ya no tomaba decisiones solo. En noviembre de 2023 compraron una casa en una zona exclusiva de la ciudad, una casa enorme, con 4 recámaras, jardín y alberca. Costó $350,000. Matías me pidió ayuda para el enganche. Mamá, sé que es mucho pedir, pero necesitamos $70,000 para el enganche. Te prometo que te los regreso en un año. $70,000. Era casi todo lo que me quedaba de los ahorros que Eduardo y yo habíamos guardado durante años. Pero era mi hijo, y una madre daría todo por ver a su hijo feliz. Está bien, Matías, yo te ayudo. Transferí el dinero al día siguiente. Nunca me lo regresó. Y cuando se mudaron a esa casa en diciembre de 2023, yo no fui invitada a la inauguración. Me enteré por las fotos que Matías subió a sus redes sociales. Vi a toda la familia de Nubia ahí, brindando, sonriendo, celebrando. Yo no aparecía en ninguna foto. Esa noche me serví un té de tila. Me senté en mi sillón de mimbre y entendí algo que había estado negando durante años. Nubia me había borrado de la vida de mi hijo y Matías la había dejado hacerlo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El año 2024 comenzó con un silencio que yo intentaba llenar con esperanza. Era enero, los primeros días del año. Yo había pasado la Nochevieja sola en mi casa, viendo por la ventana los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Había preparado una cena sencilla: ensalada de manzana, bacalao, uvas para las 12 campanadas. Tradiciones que Eduardo y yo siempre cumplíamos juntos, pero ese año las uvas me supieron amargas. Matías me había mandado un mensaje a las 12:05 de la mañana. «Feliz Año Nuevo, mamá. Te quiero». Solo eso. Un mensaje frío, sin videollamada, sin voz. Los primeros meses de 2024 fueron extraños. Matías estaba cada vez más ocupado. Me decía que su trabajo lo tenía absorbido, que estaban construyendo un proyecto grande en Playa del Carmen, que viajaba mucho. Pero yo sabía que no era solo el trabajo. En marzo, mi hermana Lucía me invitó a comer. Fuimos a un restaurante pequeño en el centro, uno de esos lugares donde sirven comida casera y todo huele a tortillas recién hechas. «Griselda, tengo que decirte algo», me dijo Lucía mientras partía un pedazo de pan. «Dime, vi a Matías el domingo pasado. Estaba en el club con Nubia y los papás de ella, comiendo en la terraza. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y? Griselda, tú tienes membresía en ese club desde hace 15 años. Eduardo la pagó para que tuvieras un lugar donde relajarte. ¿Por qué Matías no te invitó?» No supe qué responder. Quizá no sabía que yo iba a estar libre ese día. Lucía me miró con esos ojos que conocía desde niñas, esos ojos que me decían: «Deja de inventar excusas. Griselda, despierta. Esa mujer te está borrando de la vida de tu hijo. Y tú te estás dejando. Lucía, no es tan sencillo. Matías es un adulto. Tiene derecho a hacer su vida. ¿Su vida? ¿O la vida que Nubia le está diseñando?
Esa frase me persiguió durante semanas. En abril pasó algo que debí haber visto como una señal clara. Era el cumpleaños de Matías, 32 años. Yo había comprado un regalo especial, un reloj de acero con una inscripción en la parte de atrás que decía, «Para mi hijo, con amor eterno, mamá». Llegué a su casa esa tarde. Era la primera vez que iba desde que se habían mudado. Toqué el timbre con el corazón acelerado, nerviosa como una adolescente. Nubia abrió la puerta. Traía puesto un conjunto deportivo color gris y el cabello recogido en una coleta alta. Me miró de arriba a abajo antes de sonreír. «Señora Sauri, qué sorpresa». «Hola, Nubia. Vine a felicitar a Matías. ¿Está? Está en el gimnasio del sótano. Pero pase, pase». Entré a esa casa que mi dinero había ayudado a comprar. Era hermosa. No podía negarlo. Pisos de mármol blanco, muebles modernos, ventanales enormes que dejaban entrar la luz. Todo impecable, todo frío. «Qué casa tan linda, Nubia». «Gracias». Contraté a un diseñador de interiores. Quería algo elegante, algo que hablara de quiénes somos. ¿Quiénes somos? No dijo quiénes éramos o lo que hemos logrado juntos. Dijo quiénes somos, como si Matías hubiera llegado a ese lugar solo por ella. «Siéntese, señora. Le ofrecería café, pero justo estoy a punto de salir. Tengo una reunión. No te preocupes, solo quiero ver a Matías un momento». Nubia fue al sótano y regresó con Matías. Mi hijo subió las escaleras secándose el sudor de la frente con una toalla. Cuando me vio, sonrió. «Mamá, qué bueno que viniste». Me abrazó, y en ese abrazo sentí algo diferente. Como si ya no fuera el mismo niño que me abrazaba con toda su fuerza cuando tenía 10 años. «Feliz cumpleaños, hijo. Te traje esto». Le di la caja con el reloj. Matías la abrió frente a mí. Sus ojos brillaron cuando vio el reloj. «Mamá, está hermoso». Lee la inscripción. La leyó en voz baja, y por un momento vi emoción real en su rostro. Pero entonces Nubia habló desde la cocina. «Matías, cariño, ya tenemos 3 relojes en casa. ¿No crees que es mucho?». El silencio que siguió fue devastador. Matías guardó el reloj en la caja. Sonrió incómodo. «Es que mamá me quiere bien vestido, mi amor». «Claro», dijo Nubia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero ya sabes que a ti te gusta el minimalismo. No queremos acumular cosas. Queremos». Otra vez esa palabra en plural que me excluía. Me quedé solo 20 minutos más. Nubia miraba su reloj cada 5 minutos. Matías intentaba hacer conversación, pero se notaba tenso. Finalmente, me levanté. «Bueno, los dejo. Sé que están ocupados. Gracias por venir, mamá. Te quiero». Nubia me acompañó a la puerta. Cuando estábamos en el umbral, se inclinó hacia mí y habló en voz baja. «Señora Sauri, entienda que Matías y yo estamos construyendo nuestra propia familia. Necesitamos espacio para crecer como pareja». «Lo entiendo, Nubia». «Bien, porque a veces las madres se aferran demasiado a sus hijos, y eso no es sano». Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada. Llegué a mi casa y lloré durante 2 horas seguidas. En mayo, Matías me invitó a comer. Solo él y yo. Me recogió un sábado por la tarde y fuimos a un restaurante italiano que solíamos frecuentar cuando Eduardo vivía. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». «Dime, hijo». «Nubia y yo estamos planeando volver a intentar tener un bebé. Pero antes, queremos hacer algunos viajes, disfrutar como pareja». «Me parece maravilloso, Matías. Por eso te quería pedir que entiendas si no te vemos tanto en los próximos meses. Necesitamos enfocarnos en nosotros, enfocarse en ellos». Otra forma elegante de decirme que me quedara fuera. «Claro, hijo. Ustedes hagan su vida. Yo estaré bien». «¿Segura?» «Segura». Pero no estaba segura. Estaba rompiéndome por dentro. En junio, vi en las redes sociales de Nubia que habían viajado a Tulum. Fotos en la playa, fotos en restaurantes elegantes, fotos con copas de champán. No me habían dicho nada. En julio fue el cumpleaños de Nubia. Matías me llamó 2 días antes. «Mamá, vamos a hacer una cena para el cumpleaños de Nubia. Solo gente cercana, como 10 personas». «Qué lindo, hijo. Mándale mis felicitaciones». Mamá, es que Nubia prefiere que sea solo nuestra generación, gente de nuestra edad, para que se sienta más cómoda. Nuestra generación, como si yo fuera una anciana que no encajaba en ningún lado. «Entiendo, Matías. Que la pasen bien». «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». Colgué.
Y esa noche me pregunté en qué momento me había convertido en alguien incómodo para mi propio hijo. En agosto, mi cuñada Rosa me llamó. Rosa es la esposa de mi hermano menor, Roberto. Siempre ha sido una mujer directa. Griselda, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo. Fui esa misma tarde. Rosa me sirvió té de hierbabuena y se sentó frente a mí con cara seria. Griselda, Roberto y yo fuimos invitados a la cena de cumpleaños de Nubia. Sentí como si me golpearan en el estómago. ¿Ah, sí? Sí, y no podía quedarme callada. Tú eres la mamá de Matías. ¿Cómo es posible que te hayan excluido y a nosotros no? Matías me dijo que era solo para gente de su generación. Rosa soltó una risa amarga. Griselda, allí estaba la tía Carmela. Tiene 70 años. Estaban los papás de Nubia. Estaba la abuela de Nubia. Era una mentira. Esas palabras me partieron. No quiero problemas, Rosa. Matías tiene derecho a... ¿Derecho a qué? ¿A faltarte al respeto? Griselda, esa mujer te está eliminando de la vida de tu hijo. Y tú lo estás permitiendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me pelee con mi hijo? ¿Que lo aleje aún más? Quiero que despiertes. Quiero que veas lo que todos estamos viendo. Salí de esa casa con un peso enorme en el pecho. En septiembre, Matías cumplió 3 años de casado con Nubia. Subieron fotos de una cena romántica en un restaurante carísimo. La foto mostraba una mesa con velas, vino, una vista espectacular de la ciudad. 3 años del mejor sí de mi vida, escribió Matías en el pie de foto. Yo le di like y lloré en silencio, porque en esa foto yo no existía. En esa vida que él estaba construyendo, yo no tenía lugar. Octubre llegó con días grises. Yo empecé a sentir una tristeza profunda. Me costaba levantarme por las mañanas, me costaba cocinar, me costaba hasta respirar. Mi médico me dijo que tenía síntomas de depresión leve. Señora Sauri, ¿ha pasado algo reciente que la tenga preocupada? No supe ni por dónde empezar. Y entonces llegó noviembre. Y con noviembre, esa llamada de Matías que mencioné al principio. La llamada donde me dijo que iban a hacer un viaje familiar increíble a Cancún. 15 personas, año nuevo, algo inolvidable. Y yo sentí un rayo de esperanza. Pensé, quizá las cosas van a mejorar. Quizá Nubia finalmente me está aceptando. Qué ingenua fui. Porque lo que no sabía era que esa esperanza iba a convertirse en la humillación más grande de mi vida, pero también en el momento donde finalmente iba a recuperar mi dignidad. Después de esa llamada de noviembre donde Matías me contó del viaje a Cancún, pasé varios días flotando en una nube de ilusión. Me levantaba cada mañana pensando en qué ropa llevar, en si debía comprar un traje de baño nuevo, en si mi sombrero de paja todavía estaba en buen estado. Pequeñas cosas que me hacían sentir viva otra vez. Era mediados de noviembre. Los días eran frescos. Yo salía a caminar por las mañanas al parque cerca de mi casa, ese parque donde Eduardo y yo solíamos ir a alimentar a las palomas. Y mientras caminaba, imaginaba cómo sería ese viaje. Me veía cenando con toda la familia, riendo con mis sobrinos, viendo a Matías feliz. Quizá hasta Nubia y yo podríamos tener una conversación real. Quizá podríamos empezar de nuevo. Qué tonta fui. El 19 de noviembre, un lunes, Matías me mandó un mensaje. Mamá, necesito que me pases tu nombre completo y tu número de pasaporte. Voy a hacer las reservaciones del hotel. Le respondí de inmediato. Le mandé una foto de mi pasaporte. Estaba tan emocionada que hasta revisé que no estuviera vencido. Tenía vigencia hasta 2027. 2 días después, el miércoles 21 de noviembre, Matías me llamó. Mamá, ya está todo listo. Reservé el hotel. Es un lugar increíble. Se llama Paraíso Azul Resort. 5 estrellas, todo incluido. Hijo, qué emoción. ¿Y cuánto salió todo? Mamá, no te preocupes por eso, yo me encargo. Pero Matías, debe ser muy caro. 15 personas. De verdad, mamá, yo lo manejo. Solo disfruta. Colgamos. Y yo sentí un alivio enorme, porque la verdad es que mi situación económica no estaba tan bien como antes. Después de darle $70,000 para el enganche de su casa, mis ahorros se habían reducido bastante. Vivía de mi pensión y de algunos ahorros que Eduardo me había dejado. No era pobreza, pero tampoco era abundancia. Tenía que cuidar cada gasto. Pero esa tarde no pensé en dinero. Pensé en que mi hijo estaba cuidando de mí, en que finalmente estaba siendo incluida. Los siguientes días fueron de pura preparación. El 24 de noviembre fui al centro comercial.
Entré a una tienda de ropa y me probé 3 vestidos diferentes. Uno color coral, otro beige, otro verde menta. Finalmente me decidí por el beige. Era elegante pero no exagerado. Costó $80. Un gasto grande para mí, pero era para algo especial. También compré un par de sandalias nuevas, color café, cómodas pero bonitas, y un sombrero de ala ancha para protegerme del sol. Cuando llegué a mi casa con las bolsas, mi vecina, la señora Méndez, me vio desde su ventana. «Griselda, ¿ya de compras? ¿Qué celebras?» «Me voy de viaje con mi familia para Año Nuevo, Lupita. A Cancún. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué suerte tienes! Mi hijo ni me habla». Esa frase me hizo sentir agradecida. Yo tenía un hijo que me estaba incluyendo, que me estaba tomando en cuenta, o eso creía. El 1 de diciembre decoré mi casa para Navidad. Puse el árbol pequeño que guardo en el closet. Colgué las esferas que Eduardo y yo coleccionamos durante años. Puse el nacimiento en la mesita de la sala. Todo se veía festivo, alegre, como no se veía desde que Eduardo murió. El 3 de diciembre, un domingo, Matías me llamó. «Mamá, ¿qué haces?» «Aquí, hijo, viendo una película». «¿Y tú?» «Estamos en casa de los papás de Nubia, comiendo. Te mandan saludos». Saludos, palabras vacías de gente que nunca me había invitado a su mesa. «Dales las gracias». «Oye, Matías, ¿ya confirmaste los vuelos para Cancún?» «Sí, mamá. Todo confirmado. Salimos el 29 de diciembre a las 10 de la mañana. Regresamos el 3 de enero». «Perfecto. ¿Necesitas que te ayude con algo?» «No, mamá. Todo bajo control». «Matías, gracias por incluirme. De verdad, significa mucho para mí». Hubo un silencio pequeño del otro lado. «Claro, mamá. Eres parte de la familia. Eres parte de la familia. Qué triste que mi propio hijo tuviera que recordarlo como si fuera algo que podía olvidarse». El 8 de diciembre tuve un almuerzo con mis amigas del club de lectura. Éramos 5 mujeres de edades similares que nos reuníamos cada 2 semanas para hablar de libros. Pero siendo honestas, hablábamos más de nuestras vidas que de literatura. «Griselda, te ves radiante», me dijo Estela, una de mis amigas más cercanas. «Es que estoy emocionada. Me voy de viaje con mi hijo». «¿A dónde?» «A Cancún, para Año Nuevo. Toda la familia». «Ay, qué bonito. ¿Y Nubia ya te trata mejor?» Estela sabía todo. Le había contado sobre las humillaciones, sobre la exclusión, sobre todo. «Pues, supongo que sí. Me está incluyendo en el viaje». Estela me miró con esos ojos sabios que tiene. «Griselda, ten cuidado. A veces la gente te incluye cuando necesita algo de ti». «No digas eso, Estela. Matías no es así». «No digo que Matías sea así. Digo que Nubia es así». No quise escucharla. No quise ver las señales que estaban ahí. El 15 de diciembre, un domingo, pasé por la farmacia a comprar bloqueador solar, repelente de mosquitos y algunas medicinas por si acaso. Gasté otros $40. Cada gasto se sentía como una inversión en felicidad. El 17 de diciembre, Matías me mandó un mensaje con el itinerario completo del viaje. Lo imprimí y lo pegué en mi refrigerador con un imán. Día 1, 29 de diciembre. Llegada a Cancún. Check-in. Cena de bienvenida. Día 2, 30 de diciembre. Día de playa. Actividades acuáticas. Día 3, 31 de diciembre. Cena de gala para Año Nuevo. Fiesta hasta la medianoche. Día 4, 1 de enero. Descanso. Brunch familiar. Día 5, 2 de enero. Excursión a Tulum. Día 6, 3 de enero. Regreso a casa. Leí ese itinerario todos los días. Me lo aprendí de memoria. Imaginaba cada momento. El 20 de diciembre empecé a hacer mi maleta. La saqué del closet y la puse sobre mi cama. Era una maleta color vino que Eduardo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Doblé con cuidado mi vestido beige, mis blusas de manga corta, mis shorts, mi traje de baño negro de una pieza, todo organizado perfectamente. También empaqué un libro, por si tenía tiempo de leer en la playa. Y mi rosario, porque siempre lo llevo a todos lados. El 21 de diciembre, un sábado, mi hermana Lucía vino a visitarme. «Griselda, vine a despedirme antes de tu viaje». «Lucía, qué linda. Pasa». Nos sentamos en la sala. Le serví café y galletas de mantequilla. «¿Ya tienes todo listo?» «Sí, ya tengo mi maleta hecha. Ya tengo mi ropa. Ya tengo todo». Lucía tomó un sorbo de café y me miró seria. «Griselda, ¿Matías te dio los boletos de avión?» «No, me dijo que él tiene todo».
que solo llegue al aeropuerto. ¿Y no te parece raro? ¿Raro por qué? Porque normalmente uno tiene su propio boleto, para confirmarlo, para saber el asiento. Ay, Lucía, los tiempos cambiaron. Ahora todo es electrónico. Lucía suspiró. Solo, ten cuidado, hermana. No me gusta cómo Nubia te ha tratado. No confío en ella. Lucía, ya basta. Nubia me está dando una oportunidad. Déjame disfrutar esto. No dije más. Lucía se fue 1 hora después. El 22 de diciembre, un domingo, me llegó un mensaje de Matías. Mamá, última confirmación. Sí vas a poder ir, ¿verdad? Porque ya está todo pagado y no podemos hacer cambios. Le respondí. Claro que sí, hijo. Ahí estaré. Perfecto. Nos vemos en el aeropuerto el 29. Guardé ese mensaje como si fuera un tesoro. El 23 de diciembre fue el día que todo cambió. Pero antes de contar lo que pasó esa noche, necesito que entiendan algo muy importante. Algo que Matías no sabía. Algo que ni siquiera Nubia sospechaba. Ese viaje que él había organizado. Esa reservación que él había pagado. Ese hotel de 5 estrellas donde íbamos a estar 15 personas durante 6 días. Lo había pagado yo. Sí, yo, Griselda Sauri, la madre que solo estorbaba. Porque unos días después de que Matías me dijera del viaje, él me había llamado con otra petición. Era el 22 de noviembre, un viernes. Mamá, necesito un favor enorme. Dime, hijo. Es que el viaje a Cancún es muy caro. Son 15 personas. Y aunque yo trabajo bien, en este momento no tengo toda la liquidez para pagar el hotel por adelantado. ¿Cuánto es? $25,000. Sentí que el aire se me iba. Matías, es mucho dinero. Lo sé, mamá, pero te prometo que te lo regreso. Es solo que necesito pagarlo ya para asegurar las habitaciones. En enero me llega el bono de fin de año. Te regreso todo, te lo juro. Hijo, mamá, por favor, es para toda la familia. Es para hacer algo bonito todos juntos, como cuando papá vivía. Esa última frase me quebró, como cuando papá vivía. Está bien, Matías, yo te ayudo. ¿De verdad? Mamá, eres la mejor. Te juro que te lo regreso. ¿Cómo lo hago? Dame los datos de tu tarjeta. Yo hago el cargo desde la página del hotel. Le di los datos de mi tarjeta de crédito. Esa misma noche me llegó la notificación del banco. Cargo procesado. 25,000 Gisewares USD. Paraíso Azul Resort, Cancún. $25,000. Casi todo lo que me quedaba de ahorros líquidos. Pero era para mi familia. Era para estar con mi hijo. Era para sentirme parte de algo otra vez. Matías me llamó al día siguiente. Mamá, ya quedó todo confirmado. Gracias. De verdad, eres la mejor madre del mundo. Cuídame mucho esa tarjeta, hijo, y recuérdame devolverla cuando termines de usarla. Claro, mamá, aquí la tengo guardada. Y yo confié, porque era mi hijo, porque una madre siempre confía en sus hijos. Ahora, mientras cuento esto desde el otro lado de la historia, me pregunto cómo pude ser tan ingenua. ¿Cómo no vi que ese favor se convertiría en el arma de mi propia dignidad? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El 23 de diciembre amaneció con un cielo gris. Esa clase de gris que presagia lluvia, pero que nunca termina de llover. Yo me levanté temprano, como siempre. Me preparé mi café de olla con canela. Me senté en mi sillón de mimbre a ver las noticias matutinas. Todo parecía normal, tranquilo. No tenía idea de que ese día mi mundo iba a colapsar. Eran las 11 de la mañana cuando decidí ir al supermercado. Necesitaba comprar algunas cosas para dejarle a la señora Méndez, mi vecina. Ella iba a cuidar mis plantas mientras yo estuviera de viaje. Compré unas galletas, un pan dulce, frutas, cosas sencillas. Cuando fui a pagar, la cajera pasó mi tarjeta. Señora, su tarjeta fue rechazada. ¿Cómo? Eso no puede ser. Intente de nuevo, por favor. Lo intentó 3 veces, las 3 veces rechazada. Sentí un calor en las mejillas, la vergüenza de tener gente detrás de mí esperando. Saqué efectivo de mi cartera y pagué en cash. Salí del supermercado con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Llegué a mi casa y de inmediato llamé al banco. Marqué el número de atención a clientes que venía en la parte de atrás de mi tarjeta. Banco Nacional, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Griselda Sauri. Mi tarjeta acaba de ser rechazada y no entiendo por qué. Déjeme verificar su cuenta, señora. ¿Puede confirmarme los últimos 4 dígitos de su tarjeta? Se los di. Escuché el tecleo rápido en una computadora. Señora Sauri,
Veo que su tarjeta tiene un cargo pendiente de $25,000 del 22 de noviembre. Ese cargo consumió la mayor parte de su límite de crédito disponible. Sí, ese cargo lo autoricé yo. Era para un hotel. Entiendo. Pero el día de ayer, 23 de diciembre, se procesó un cargo adicional de $3,200 en la misma tarjeta. Sentí como si me tiraran agua helada encima. ¿Qué? ¿Qué cargo? Un momento. Dice aquí Boutique Lucía Moda Polanco. ¿Usted autorizó ese cargo? No, yo no he ido a ninguna boutique. Yo no gasté ese dinero. ¿Alguien más tiene acceso a su tarjeta, señora? Alguien más. Matías. Yo le había dado los datos de mi tarjeta para pagar el hotel. Y él me había dicho que la guardaba, que la cuidaba. Señora, ¿me escucha? Sí, sí. Mi hijo tiene los datos, pero él no haría eso sin avisarme. Bueno, señora, el cargo ya fue procesado. Si usted no lo autorizó, puede levantar una disputa. Pero necesitamos que nos confirme si fue fraude o si alguien de su confianza usó la tarjeta. Colgué el teléfono con las manos temblando. $3,200 en una boutique de Polanco, una zona carísima de la ciudad. Marqué a Matías de inmediato. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Matías, necesito que me expliques algo. ¿Tú usaste mi tarjeta ayer? Hubo un silencio. Ah, sí, mamá. Se me olvidó decirte. Perdón. ¿Se te olvidó decirme que gastaste $3,200 de mi dinero? Es que Nubia vio un vestido hermoso para la cena de Año Nuevo. Y como ya tenía tu tarjeta guardada, como ya tenías mi tarjeta guardada, Matías, yo te di mi tarjeta para el hotel. Nada más. Lo sé, mamá. Pero pensé que no habría problema. Es solo un vestido. Te lo voy a pagar junto con lo del hotel en enero. Sentí cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta. Matías, $3,200 no es solo un vestido. Eso es muchísimo dinero. Mamá, no exageres. Nubia necesitaba algo bonito para la cena. Es una ocasión especial. ¿Y yo? ¿Yo no necesito que me pidas permiso antes de usar mi dinero? Ay, mamá, no empieces con dramas. Te lo voy a pagar. Dramas. Me llamó dramática por defender mi propio dinero. Matías, devuélveme mi tarjeta. Hoy mismo. No puedo, mamá. Estoy en una junta. Mañana paso a tu casa. Matías, tengo que colgar, mamá. Hablamos luego. Y colgó. Me quedé ahí parada en medio de mi sala, con el teléfono en la mano, sintiéndome la persona más tonta del mundo. Llamé a mi hermana Lucía. Necesitaba hablar con alguien. ¿Griselda? ¿Qué pasó? Te escucho rara. Le conté todo. El cargo, el vestido, la respuesta de Matías. Lucía guardó silencio unos segundos antes de hablar. Griselda, esa mujer te está robando. No es robo, Lucía. Matías dice que me lo va a pagar. ¿Igual que te pagó los $70,000 del enganche de la casa? Esa pregunta me cayó como una bofetada, porque tenía razón. Matías nunca me había regresado ese dinero. Habían pasado más de un año, y yo nunca le había reclamado. Griselda, despierta. Esa mujer está manejando a tu hijo como quiere, y él te está usando como cajero automático. Lucía, no digas eso. Es la verdad, y tú lo sabes, solo que no quieres verlo. Colgamos, y pasé el resto del día en un estado de shock. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado en los últimos años, en los $70,000 que nunca me regresó, en los $25,000 del hotel, en los $3,200 del vestido, $98,200, casi todos mis ahorros. El 24 de diciembre, Nochebuena, me levanté con una resolución. Iba a hablar con Matías cara a cara. Iba a pedirle que me devolviera mi tarjeta y que me diera una fecha exacta de cuándo me iba a pagar todo. Le mandé un mensaje. Matías, ¿a qué hora vienes por la tarjeta? Me respondió 3 horas después. Mamá, estoy súper ocupado. Mañana sin falta paso. Mañana, siempre mañana. Pasé Nochebuena sola. Preparé una cena pequeña. Bacalao, ensalada de manzana, romeritos. Todo lo que Eduardo y yo cocinábamos juntos. Pero comer sola en Nochebuena es de las cosas más tristes que existen. A las 11 de la noche, Matías me mandó un mensaje. Feliz Nochebuena, mamá. Te queremos. Te queremos. Plural. Como si Nubia alguna vez me hubiera querido. No respondí. El 25 de diciembre, día de Navidad, me desperté con un mensaje de Matías. Mamá, disculpa. No voy a poder pasar hoy. Estamos con la familia de Nubia en Cuernavaca. Nos quedamos a dormir.
El 26 te veo. Otra vez postergando. Llamé a mi hermana Lucía y a mi cuñada Rosa. Pasé la Navidad con ellos. Cenamos pavo. Intercambiamos regalos pequeños. Roberto, mi hermano, intentó alegrarme con chistes, pero yo no podía dejar de pensar en que mi hijo había preferido pasar Navidad con la familia de Nubia. El 26 de diciembre, un jueves, Matías finalmente llegó a mi casa. Eran las 5 de la tarde. Tocó el timbre. Abrí la puerta. Traía puesta una camisa cara de lino blanco y jeans oscuros. Se veía cansado. «Hola, mamá». «Pasa, Matías». Entró. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él. «¿Trajiste mi tarjeta?» «Sí, aquí está». Sacó mi tarjeta de su cartera y me la dio. La tomé y la guardé en mi bolsa de inmediato. «Matías, necesitamos hablar». «¿De qué, mamá?» «De dinero. De todo lo que me debes». Él suspiró, como si yo estuviera haciendo una molestia. «Mamá, ya te dije, en enero te pago todo». «Matías, hace más de un año me pediste $70,000 para tu casa. Nunca me los regresaste. Ahora me debes $25,000 del hotel más $3,200 del vestido de Nubia. Son $98,200. Mamá, yo tengo todo controlado». «No, Matías, tú no tienes nada controlado. Estás gastando dinero que no es tuyo. Mi dinero. El dinero que tu papá y yo ahorramos durante años. ¿Y qué querías? ¿Que no hiciéramos el viaje? ¿Que Nubia no tuviera un vestido bonito? Quería que me pidieras permiso, que me respetaras». Matías se levantó del sofá. «¿Sabes qué, mamá? Siempre has sido muy dramática, siempre exagerando todo». «¿Dramática? ¿Exagerar? Matías, son casi $100,000 y te los voy a pagar. ¿Cuál es el problema?» «El problema es que no confío en que me los vayas a pagar, porque nunca me pagaste lo de la casa. Eso es diferente, eso fue una ayuda familiar. Tú me dijiste que me lo ibas a regresar. Bueno, pues los planes cambian, mamá». Sentí como algo se rompía dentro de mí. «Matías, ¿qué te pasó? ¿Dónde está el hijo que yo crié? El hijo que me respetaba. El hijo que...» «Mamá, ya basta. No empieces con tus discursos. Tengo que irme. Nubia me está esperando». «Claro, Nubia siempre es la prioridad. Es mi esposa, mamá. Ella es mi prioridad, como debe ser. ¿Y yo qué soy?» Matías me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: indiferencia. «Tú eres mi mamá, pero ya no eres el centro de mi vida». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. «Está bien, Matías. Entiendo perfectamente. Nos vemos en el aeropuerto el 29, a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Ahí estaré». Se fue. Cerró la puerta detrás de él sin voltear. Y yo me quedé ahí, en mi sala, en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Esa noche tomé una decisión. No iba a dejar que me siguieran usando. No iba a dejar que me siguieran faltando al respeto. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días entre el 26 y el 28 de diciembre pasaron en una extraña calma, como esa calma que existe antes de una tormenta. Yo seguía con mi rutina normal. Regaba mis plantas, tomaba mi café, veía las noticias. Pero por dentro algo había cambiado. El 27 de diciembre, un viernes, mi amiga Estela me llamó. «Griselda, ¿cómo estás? ¿Ya lista para tu viaje?» «Sí, Estela, ya tengo todo listo. Te escucho rara. ¿Pasó algo?» Le conté todo. El vestido, la confrontación con Matías, sus palabras hirientes. Estela suspiró profundamente. «Griselda, ese muchacho te está perdiendo el respeto, y esa mujer lo está envenenando contra ti. Lo sé. ¿Y vas a ir al viaje de todas formas?» Me quedé en silencio unos segundos. «No lo sé, Estela. Todavía no lo sé. Pues yo te voy a decir algo. Si tú pagaste ese viaje, tú tienes todo el derecho de ir, pero también tienes todo el derecho de no ir, de poner un límite. Un límite». Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas. Esa misma tarde, el 27 de diciembre, recibí un mensaje de Matías. «Mamá, confirmando. Mañana a las 8 a.m. en el aeropuerto. Terminal 2, vuelo a Cancún. No olvides tu pasaporte». Le respondí. «Ahí estaré». Pero mientras escribía esas palabras, algo dentro de mí sabía que no iba a ser tan simple. El 28 de diciembre, sábado, me desperté a las 6 de la mañana. Había dormido mal, pesadillas, sueños donde Eduardo me hablaba, donde me decía: «Griselda, defiéndete, no dejes que te pisoteen». Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón de mimbre. Desde ahí podía ver mi maleta, ya cerrada, esperando junto a la puerta.
Todo estaba listo para el viaje. Mi ropa, mi pasaporte, mis medicinas. Pero yo no estaba lista. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Señora Griselda Sauri? Sí, soy yo. Habla del Paraíso Azul Resort en Cancún. Le llamamos para confirmar su reservación para mañana, 29 de diciembre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sí, ahí estaré. Perfecto, señora. Solo queríamos confirmar que el cargo de $25,000 fue procesado correctamente en su tarjeta terminación 3472. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Excelente. La reservación está a su nombre. Griselda Sauri, titular de la reservación. 5 habitaciones, 15 huéspedes, todo incluido. Del 29 de diciembre al 3 de enero. Titular de la reservación. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Disculpe, ¿dijo que la reservación está a mi nombre? Sí, señora. Usted es la titular, la persona que hizo el pago y a cuyo nombre está registrado todo el paquete. Entiendo. Gracias. ¿Alguna modificación o cancelación, señora? No, no por el momento. Gracias. Colgué. Y en ese momento, la verdad completa cayó sobre mí como un rayo de luz. Yo no era solo quien había pagado el viaje, yo era la titular de la reservación. Todo estaba a mi nombre, el hotel, las habitaciones, todo, lo que significaba que, sin mí, no había viaje. Me senté en el sofá. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. Matías había usado mi tarjeta para pagar, pero también había puesto mi nombre como titular de la reservación, probablemente para evitar tener que dar el suyo propio, o quizá porque así era más fácil hacer el trámite. Pero eso significaba que yo tenía control absoluto sobre esa reservación. Agarré mi teléfono y marqué al banco. Necesitaba confirmar algo. Banco Nacional, buenos días. Habla Griselda Sauri. Necesito información sobre mi tarjeta de crédito. Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarle? El cargo de $25,000 que se procesó el 22 de noviembre. ¿Ese cargo aún puede ser cancelado? Déjeme verificar. Señora, ese cargo ya fue procesado hace más de un mes. Pero si usted desea disputarlo o bloquearlo, podemos hacerlo. ¿Hay algún problema? Respiré profundamente. No, aún no. Solo quería saber mis opciones. Bueno, señora, usted puede solicitar el bloqueo de su tarjeta en cualquier momento si sospecha de algún fraude o uso no autorizado. Eso revertiría cualquier cargo pendiente y cancelaría transacciones futuras asociadas a esa tarjeta. ¿Y eso se puede hacer incluso si ya pasaron semanas? Sí, señora. Si usted reporta un fraude o uso no autorizado, nosotros iniciamos el proceso de investigación. Mientras tanto, bloqueamos la tarjeta y revertimos los cargos. Entiendo. Gracias. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de algo más profundo. Algo parecido a la claridad. Durante años, yo había sido la madre sumisa, la que siempre decía que sí, la que daba sin esperar nada a cambio, la que se tragaba las humillaciones con una sonrisa. Pero algo había cambiado en mí después de esa conversación con Matías el 26 de diciembre, cuando me llamó dramática, cuando me dijo que ya no era el centro de su vida, cuando me miró con indiferencia. Esa noche del 28 de diciembre, saqué una libreta vieja donde Eduardo solía escribir. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. Escribí todo lo que había pasado en los últimos 4 años, desde que Nubia llegó a nuestras vidas. Cada humillación, cada exclusión, cada mentira, los $70,000 que nunca me devolvió, los $25,000 del hotel que me pidió prestados, los $3,200 del vestido que compró sin avisarme, las navidades que pasé sola, los cumpleaños donde no fui invitada, las cenas familiares de las que me excluyeron, todo. Y al final de esa lista, escribí una pregunta. ¿Hasta cuándo voy a permitir esto? Miré esa pregunta durante largos minutos, y entonces, con una calma que no había sentido en años, escribí la respuesta. Hasta hoy. Esa noche, el 28 de diciembre a las 11 de la noche, recibí otro mensaje de Matías. Mamá, ya estamos confirmados para mañana. Nos vemos en el aeropuerto a las 8 a.m. Nubia está emocionada. Va a ser un viaje increíble. Nubia está emocionada. Qué irónico. La mujer que me canceló del viaje estaba emocionada con el viaje que yo pagué. Le respondí. Nos vemos mañana, hijo. Pero mientras escribía esas palabras, ya sabía lo que iba a hacer.
El 29 de diciembre llegó con un amanecer dorado. Eran las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta, ya estaba vestida, ya había tomado mi café, pero mi maleta seguía sin moverse de su lugar. A las 7 de la mañana agarré mi teléfono, marqué al banco. Banco Nacional, buenos días. Habla Griselda Sauri. Necesito reportar un fraude en mi tarjeta de crédito. Entendido, señora. ¿Puede explicarme qué sucedió? Mi tarjeta fue usada sin mi autorización. Necesito bloquearla de inmediato y revertir los cargos. ¿Qué cargos específicamente, señora? Todos los cargos del mes de noviembre y diciembre. Alguien robó los datos de mi tarjeta y está haciendo compras fraudulentas. Entiendo. Déjeme procesar eso de inmediato. Voy a bloquear su tarjeta ahora mismo y vamos a iniciar una investigación. Los cargos serán revertidos mientras se completa el proceso. ¿Cuánto tarda eso? El bloqueo es inmediato, señora. En cuestión de minutos, ninguna transacción asociada a esa tarjeta será válida. Perfecto. Hágalo, por favor. Procesando. Listo, señora Sauri. Su tarjeta ha sido bloqueada. Todos los cargos están en proceso de reversión. ¿Necesita algo más? No. Eso es todo. Gracias. Colgué. Y me quedé ahí sentada en mi sillón de mimbre, sintiendo cómo un peso gigante se levantaba de mis hombros. Eran las 7:15 de la mañana. El vuelo salía a las 10, lo que significaba que Matías y toda su familia ya debían estar camino al aeropuerto. Llegué a imaginar la escena. 15 personas emocionadas, maletas, risas, probablemente Nubia con su vestido de $3,200, bien guardado en su equipaje. Todos listos para disfrutar del viaje que yo había pagado, del viaje del que Nubia me había excluido diciendo que yo solo estorbaba. Agarré mi taza de café y salí al patio de mi casa. Me senté en la silla de madera que Eduardo construyó hace años. Desde ahí podía ver el jardín, las bugambilias moradas, el limonero que plantamos juntos. Respiré profundo, el aire fresco de la mañana, el canto de los pájaros, y esperé, porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. A las 8:30 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era Matías, no contesté. Volvió a llamar, 2 veces, 3 veces, dejé que sonara. Luego empezaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ya llegamos al aeropuerto. ¿Dónde estás? Mamá contesta. A las 9 de la mañana, llamó de nuevo. Esta vez sí contesté. Bueno, mamá, ¿dónde estás? El vuelo sale en 1 hora. Estoy en mi casa, Matías. ¿Qué? ¿Por qué? Teníamos que estar aquí a las 8. No voy a ir, hijo. ¿Cómo que no vas a ir? Mamá, todos te estamos esperando. Matías, tú me dijiste que yo solo estorbaba, que ya no era el centro de tu vida. Así que decidí quedarme en casa. Ustedes disfruten su viaje. Mamá, eso es ridículo. Olvida lo que dije. Por favor, ven. Ya estamos todos aquí. Que se diviertan. Mamá. Colgué. Bloqueé su número. Y seguí tomando mi café en el patio, en paz. A las 9:30, mi teléfono empezó a explotar. Llamadas de números desconocidos, de mi hermano Roberto, de mi cuñada Rosa, de Lucía. No contesté ninguna. Hasta que a las 10 de la mañana, la hora exacta en que su vuelo debía despegar, recibí una llamada de un número de Cancún. Contesté. ¿Señora Sauri? Sí. Habla de la recepción del Paraíso Azul Resort. Tenemos aquí a un grupo de huéspedes intentando hacer check-in con su reservación, pero nos están marcando desde el aeropuerto diciendo que usted bloqueó el pago. ¿Es correcto? Sí. Reporté un fraude en mi tarjeta. Esa reservación fue hecha sin mi autorización. Entiendo, señora. Entonces la reservación queda cancelada. No podemos procesar el check-in. Perfecto. Gracias por confirmar. ¿Qué hacemos con los huéspedes que están intentando registrarse? Eso ya no es mi problema. Y colgué. Minutos después, mi teléfono explotó de nuevo. 67 llamadas perdidas. 67. De Matías, de Nubia, de mis sobrinos, de los padres de Nubia, de gente que ni siquiera sabía que tenía mi número. Todos desesperados, porque acababan de aterrizar en Cancún. Con 15 personas, con maletas, con ilusiones. Y el hotel les acababa de decir que no tenían reservación, que todo había sido cancelado, que la titular de la reservación, Griselda Sauri, había reportado fraude, y que sin pago válido no había habitaciones, no había cena de gala, no había año nuevo en el paraíso, no había nada. Me serví otra taza de café, y por primera vez en 4 años sonreí. Las siguientes horas fueron de un silencio poderoso. Yo seguí en mi patio, seguí tomando mi café.
Seguí viendo cómo el sol subía en el cielo y cómo las bugambilias se mecían con el viento. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero yo no lo tocaba. A las 11 de la mañana decidí revisar los mensajes, no para responder, solo para leer, para entender la magnitud de lo que había hecho. El primero era de Matías, enviado a las 9:45 de la mañana. Mamá, por favor, esto es una locura. Estamos en el aeropuerto de Cancún. El hotel dice que no hay reservación. Hay 15 personas aquí. Niños, ancianos. Por favor, arregla esto. Niños, ancianos. Palabras diseñadas para hacerme sentir culpable. El segundo mensaje era de las 10:05. Mamá, necesito que llames al banco ahora mismo. Esto es una emergencia. El tercero, de las 10:20, ya no era de Matías, era de Nubia. Señora Griselda, no sé qué problema tenga usted con su hijo, pero esto que está haciendo es imperdonable. Hay gente aquí que viajó desde otras ciudades, gente que pidió vacaciones en su trabajo. Esto es cruel y egoísta de su parte. Cruel, egoísta, viniendo de la mujer que me canceló del viaje diciendo que yo solo estorbaba. Seguí leyendo. A las 10:30, un mensaje de mi cuñada Rosa. Griselda, Matías me está llamando llorando. Dice que cancelaste el viaje. ¿Qué está pasando? Llámame, por favor. A las 10:45, un mensaje de mi hermano Roberto. Hermana, no sé qué pasó entre tú y Matías, pero esto se está saliendo de control. Hay familias varadas en Cancún. Llama a tu hijo. Y así seguían, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, todos culpándome a mí, nadie preguntándose por qué una madre llegaría a hacer algo así. A las 11:30 de la mañana, decidí desbloquear el número de Matías, solo para escuchar lo que tenía que decir. Llamó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. «Mamá», por fin contestas. «¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto?» Su voz sonaba desesperada, rota, casi histérica. «Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, Matías. Puse un límite». «¿Un límite? Mamá, hay 15 personas varadas en un aeropuerto. Niños, familias enteras. Matías, esas 15 personas iban a disfrutar de un viaje que yo pagué. Un viaje del que tú me excluiste. Del que Nubia me canceló diciendo que yo solo estorbaba. Eso no es cierto. Yo nunca dije eso». «Sí lo dijiste, Matías. El 23 de diciembre, por teléfono. Me dijiste exactamente. Mamá, mi esposa canceló tu boleto. Dijo que solo estorbas». Hubo un silencio. Yo no quería decirlo así, pero lo dijiste, y yo lo acepté. Te dije, está bien, ¿recuerdas? No hice ningún drama, no te reclamé, solo te dije que estaba bien. Entonces, ¿por qué haces esto ahora? Si ya lo habías aceptado, porque después recordé algo muy importante, Matías. Recordé que ese viaje lo pagué yo, con mi dinero, con mis ahorros, con el dinero que tu papá y yo guardamos durante 30 años de trabajo. Mamá, yo te iba a pagar igual que me pagaste los $70,000 de tu casa. Han pasado más de un año, Matías. Nunca vi un solo peso de regreso. Ese dinero fue para hacer mi patrimonio, para construir mi futuro, tu futuro, no el mío, no el de tu familia completa, el tuyo y el de Nubia. Porque ella es mi esposa, ella es mi familia ahora. ¿Y yo qué soy? Silencio. Mamá, tú eres mi mamá, pero las cosas cambian. Yo tengo mi propia vida ahora. Lo sé, Matías, y por eso decidí tener la mía también. Una vida donde no permito que me falten al respeto, donde no permito que usen mi dinero sin mi consentimiento, donde no soy invisible. Esto no es poner límites, mamá. Esto es venganza. No, hijo. Venganza sería haberles deseado mal. Yo solo recuperé lo que era mío, mi dinero, mi dignidad. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a quedarnos? ¿Cómo vamos a pagar otro hotel? Eso ya no es mi problema, Matías. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo, y yo soy tu madre, la madre a la que le pediste $98,000 prestados y nunca le pagaste, la madre que pasó Nochebuena sola, la madre que pasó Navidad sola, la madre que no fue invitada a la inauguración de la casa que ella ayudó a pagar, la madre que... «Ya basta, mamá, ya entendí». No, Matías, no has entendido nada, porque si hubieras entendido, nunca me habrías tratado así. Mamá, espero que encuentren dónde quedarse, espero que pasen un buen año nuevo, pero no va a ser con mi dinero. Y colgué. Las manos me temblaban, el corazón me latía fuerte, pero no era de miedo,
era de liberación. Durante los siguientes días, seguí recibiendo mensajes, pero cada vez menos. El 30 de diciembre, Matías me mandó un mensaje. Mamá, tuvimos que regresar a la ciudad. Nadie tenía dinero suficiente para pagar un hotel de último momento. El viaje se canceló. Todos están furiosos. Mis tíos no me hablan. Los papás de Nubia están indignados. Todo esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Esas palabras me dolieron, pero no tanto como antes. Le respondí, Matías, lo que pasó no es mi culpa. Es consecuencia de tus decisiones, de tu falta de respeto, de tu incapacidad de valorar lo que tenías. Espero que algún día lo entiendas. No respondió. El 31 de diciembre, Nochevieja, pasé la noche sola en mi casa. Preparé una cena sencilla. Puse música de Agustín Lara, que Eduardo amaba, y a las 12 de la noche brindé con una copa de sidra. Brindé por mí, por mi dignidad, por mi valor. Y por primera vez en años, las uvas me supieron dulces. El 1 de enero de 2025 amaneció fresco. Yo me desperté sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. A las 10 de la mañana recibí una llamada de mi hermana Lucía. Griselda, ¿cómo estás? Bien, Lucía, muy bien. Me enteré de lo que pasó. Matías llamó a Roberto llorando. Dice que arruinaste el viaje de toda la familia. Yo no arruiné nada, Lucía. Yo solo protegí lo que era mío. Lo sé, hermana, y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Esas palabras me hicieron llorar. ¿De verdad? De verdad. Durante años te vi aguantar humillaciones. Te vi dar y dar sin recibir nada a cambio. Te vi perder tu dignidad poco a poco. Y hoy la recuperaste. Gracias, Lucía. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Matías finalmente va a entender que su mamá no es un cajero automático, que eres una mujer con límites, con dignidad. Pasamos hablando casi una hora. Me contó que Roberto también había hablado con Matías, que le había dicho que entendía mi posición, que Matías había sido injusto conmigo. El 2 de enero recibí un mensaje de mi cuñada Rosa. Griselda, sé que lo que hiciste muchos lo van a juzgar, pero yo te entiendo. Nadie sabe lo que has sufrido en silencio. A veces una madre tiene que enseñarle a su hijo que el respeto no es opcional. Guardé ese mensaje como un tesoro. El 3 de enero, el día en que debían regresar de Cancún si el viaje hubiera funcionado, mi teléfono sonó. Era Matías. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Bueno, mamá, soy yo. Su voz sonaba diferente, más suave, casi quebrada. Dime, Matías, yo necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Para qué? Para hablar, para intentar arreglar esto. No hay nada que arreglar, Matías. Lo que hice, lo hice, y no me arrepiento. Lo sé, mamá, y no vengo a pedirte que te arrepientas. Solo necesito verte. Algo en su voz me conmovió. No era la voz del hijo arrogante que me había gritado por teléfono. Era la voz del niño que alguna vez fui. Está bien. Ven mañana a las 3 de la tarde. Gracias, mamá. El 4 de enero, un sábado, Matías llegó a mi casa exactamente a las 3 de la tarde. Tocó el timbre. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. Hola, mamá. Pasa, Matías. Entró. Se sentó en el sofá donde tantas veces nos habíamos sentado a platicar cuando era niño. Yo me senté frente a él. ¿Quieres café? No, mamá. Solo quiero hablar. Entonces habla. Él respiró profundo. Se frotó las manos como hacía cuando estaba nervioso. Mamá, estos últimos días han sido un infierno. No solo por el viaje cancelado, sino por todo lo que vino después. ¿Qué vino después? Nubia está furiosa conmigo. Dice que todo esto pasó por mi culpa. Que yo debí haber pagado el viaje con mi propio dinero, que fue una humillación enorme frente a su familia. Y tiene razón. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Tiene razón, Matías. Tú debiste haber pagado el viaje con tu dinero. O si no tenías suficiente, no debiste organizarlo. Pero en lugar de eso, usaste el mío, sin pedirme permiso, sin respetarme. Lo sé, mamá, y lo siento. ¿Lo sientes porque te arrepientes? ¿O lo sientes porque te agarraron? Él bajó la mirada. No sé, mamá. Creo que las dos cosas. Al menos era honesto. Matías, ¿sabes cuál fue el momento en que todo cambió para mí? ¿Cuál? Cuando me llamaste dramática. Cuando me dijiste que ya no era el centro de tu vida. En ese momento entendí que mi hijo había dejado de verme como su madre y empezó a verme como un estorbo. Mamá, yo nunca quise...
Sí quisiste, Matías, porque lo dijiste, y las palabras tienen peso, tienen consecuencias. Él empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Mamá, perdóname, por favor, sé que te fallé, sé que te lastimé, pero eres mi mamá, y te necesito. ¿Me necesitas? ¿O necesitas mi dinero? Te necesito a ti, mamá. Estos días sin hablarte han sido horribles. Nubia y yo hemos estado peleando sin parar. Sus papás me odian. Mis tíos no me hablan. Me siento solo. Bienvenido a mi mundo, Matías. Así me he sentido yo durante 4 años. Él siguió llorando. Y yo sentí compasión, pero también firmeza. Matías, yo te perdono, porque eres mi hijo y siempre lo serás. Pero las cosas no pueden seguir igual. Lo sé. Si quieres que tengamos una relación, tiene que ser con respeto, con límites claros, y con la certeza de que nunca más vas a usar mi dinero sin mi permiso. Te lo prometo, mamá. Y otra cosa, Matías, Nubia y tú necesitan trabajar en su matrimonio, porque desde que ella llegó a tu vida, tú cambiaste, y no para bien. Él asintió en silencio. Nos quedamos así durante largos minutos, en silencio, procesando. Finalmente, Matías se levantó. ¿Puedo abrazarte, mamá? Sí, me abrazó. Y en ese abrazo sentí al niño que alguna vez fue, al hijo que yo crié con amor. Pero también sentí la distancia que ahora existía entre nosotros. Una distancia que quizá nunca desaparecería por completo. Cuando se fue, me quedé sola en mi sala. Había perdido mucho en esos días. Había perdido la ilusión de una familia unida. Había perdido la ingenuidad de creer que mi hijo siempre me pondría primero. Pero había ganado algo más importante. Había ganado mi dignidad. Y eso no tenía precio. Los días siguientes al 4 de enero transcurrieron en una calma extraña. Como cuando pasa una tormenta y todo queda mojado, pero también limpio. Matías y yo habíamos hablado. Nos habíamos abrazado. Él se había disculpado. Pero algo en mí sabía que las disculpas no eran suficientes. Que las palabras sin acciones son solo aire. El 5 de enero, un domingo, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me levanté, preparé mi café de olla con canela y me senté en mi sillón de mimbre a pensar. Pensé en Eduardo. En cómo él siempre me decía, Griselda, tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Pensé en los 30 años que pasamos juntos construyendo una vida, ahorrando, soñando, planeando un futuro. Y pensé en cómo en solo 4 años yo había dejado que todo ese esfuerzo se desvaneciera por miedo a perder a mi hijo. Pero ya lo había perdido de todas formas. No físicamente, pero sí emocionalmente. El Matías que me gritó por teléfono no era el hijo que yo crié. Era alguien más, alguien moldeado por Nubia, por el deseo de estatus, por la ambición vacía, y yo ya no podía seguir alimentando eso. Esa tarde, el 5 de enero, agarré mi teléfono y marqué al banco. Banco Nacional, buenas tardes. Habla Griselda Sauri. Días atrás reporté un fraude en mi tarjeta. Necesito saber el estatus de esa investigación. Déjeme verificar, señora. Aquí está. La investigación sigue en proceso. Los cargos han sido revertidos temporalmente mientras completamos el análisis. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Necesito que esos cargos queden permanentemente revertidos. Y necesito que me envíen un documento oficial donde se confirme que esos $25,000 y $3,200 fueron devueltos a mi cuenta. Entendido, señora. Le voy a enviar el documento por correo electrónico en las próximas 48 horas. Perfecto. Y otra cosa. Necesito cancelar esa tarjeta permanentemente. No quiero una reposición. Quiero que quede cancelada. ¿Está segura, señora? Es su única tarjeta de crédito con nosotros. Estoy completamente segura. Muy bien. Procesaré la cancelación permanente. Su tarjeta quedará inactiva en 24 horas. Colgué. Esa noche, revisé mi correo electrónico cada hora esperando el documento del banco. Finalmente, el 6 de enero en la tarde, llegó. Era un PDF oficial, con el logo del banco, con mi nombre, y con la confirmación de que $28,200 habían sido devueltos a mi cuenta por concepto de cargos fraudulentos investigados y confirmados como no autorizados. Imprimí ese documento. Lo guardé en una carpeta junto con todos los mensajes de Matías pidiéndome dinero, junto con los comprobantes de transferencia de los $70,000 que le di para su casa.
No lo hacía para demandarlo, lo hacía para no olvidar, para recordarme a mí misma que nunca más iba a permitir que me usaran así. El 7 de enero, un miércoles, recibí una llamada de Matías. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, Matías, dime». «Es que el banco me mandó una notificación. Dice que los cargos de tu tarjeta fueron revertidos por fraude». «Así es, mamá». «¿Tú hiciste eso?» «Sí. Reporté que mi tarjeta fue usada sin mi autorización, porque así fue. Pero mamá, yo te pedí permiso». «No, Matías, tú me pediste permiso para pagar el hotel, no para comprar un vestido de $3,200. Eso fue sin mi autorización. Eso fue un robo». «No fue un robo, soy tu hijo». «Exactamente por eso duele más, porque eres mi hijo y aún así abusaste de mi confianza». «Mamá, esto va a causar problemas. Nubia está furiosa. Dice que ahora tenemos una deuda con la boutique porque el cargo fue revertido». «Esa es su deuda, Matías, no mía». «¿Cómo puedes ser tan fría?» «No soy fría, hijo. Soy clara. Durante 4 años fui cálida, flexible, comprensiva, y me pisotearon. Ahora soy clara, y eso no me hace mala madre. Me hace una mujer con dignidad». Colgó sin despedirse, y yo no lloré, porque estaba cansada de llorar por alguien que no valoraba mis lágrimas. El 9 de enero, viernes, mi amiga Estela vino a visitarme. Llegó con un pastel de limón y una sonrisa cómplice. «Griselda, toda la ciudad está hablando de lo que hiciste». «¿En serio?» «Sí. ¿Y sabes qué? La mayoría de las mujeres te admiran. Dicen que hiciste lo que muchas quisieran hacer pero no se atreven». «No lo hice para que me admiraran, Estela. Lo hice porque ya no podía más. Lo sé. Pero igual te convertiste en un símbolo. La madre que dijo basta». Esa frase me quedó resonando durante días. La madre que dijo basta. El 12 de enero, lunes, tomé una decisión importante. Llamé a un abogado, un hombre mayor, de unos 65 años, que había trabajado con Eduardo en algunos proyectos. «Licenciado Ramírez, necesito su consejo. Dígame, señora Griselda, ¿en qué puedo ayudarle?» Le conté todo. Los $70,000 que nunca me devolvió, los documentos que tenía, las transferencias, los mensajes. «Señora Griselda, usted tiene base legal para demandar a su hijo por esa cantidad. Los mensajes donde él promete devolverle el dinero son evidencia de un préstamo, no de un regalo. ¿Y qué pasaría si lo demando? Podría recuperar su dinero, pero también rompería definitivamente la relación con su hijo». Esa frase me hizo pensar durante horas. «Licenciado, no quiero demandarlo, solo quiero saber que podría hacerlo si fuera necesario». «Entiendo. Entonces, le recomiendo que guarde muy bien todos esos documentos y que no le preste más dinero, porque la próxima vez quizá no tenga tanta suerte en recuperarlo». «No habrá próxima vez, licenciado, se lo puedo asegurar». Esa conversación me dio una paz extraña, porque me recordó que yo tenía poder, que no estaba indefensa, que si Matías algún día decidía volver a faltarme al respeto, yo tenía herramientas para defenderme. El 14 de enero recibí un mensaje inesperado. Era de la mamá de Nubia, una mujer llamada Patricia, a la que solo había visto un par de veces en mi vida. «Señora Griselda, necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos?», le respondí. «¿Para qué?». «Para hablar de nuestros hijos. En persona, por favor». Acepté. Quedamos de vernos el 15 de enero en una cafetería del centro. Llegué puntual. Patricia ya estaba ahí. Era una mujer elegante, delgada, de unos 62 años. Traía lentes de sol aunque estábamos adentro. «Señora Griselda, gracias por venir». «Señora Patricia, ¿qué necesita decirme?». Ella se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. «Quiero hablar de lo que pasó en Cancún». «Ah, Nubia me ha contado su versión de la historia, pero yo necesito escuchar la suya». Le conté todo, desde el principio, desde que Nubia entró a la familia, desde las exclusiones, desde el dinero prestado que nunca fue devuelto, desde el vestido comprado sin permiso. Patricia escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Señora Griselda, yo le debo una disculpa». «¿Por qué?». «Porque yo crié a Nubia con ciertos valores que ahora veo que no fueron los correctos. La crié para que buscara estatus, para que se casara con un hombre de posición, para que siempre tuviera lo mejor. Pero nunca le enseñé gratitud, nunca le enseñé humildad». Esas palabras me sorprendieron. Y ahora veo las consecuencias. Veo cómo trata a Matías, cómo lo maneja, cómo lo usa. Y me veo a mí misma hace 30 años con mi esposo.
¿Qué pasó con su esposo? Me dejó. Dijo que estaba cansado de vivir con una mujer que nunca estaba satisfecha, que siempre quería más, que nunca valoraba lo que tenía. Guardamos silencio unos segundos. Señora Griselda, lo que usted hizo en Cancún fue duro, fue extremo, pero no fue injusto. Gracias por decirlo. Y quiero que sepa algo más. Nubia y Matías están en crisis. Llevan 2 semanas peleando sin parar. Ella lo culpa a él la culpa a ella. Y francamente, no sé si su matrimonio va a sobrevivir esto. Esa información me cayó como agua fría. No porque me alegrara, sino porque me hizo entender algo. Mi acción no solo había puesto un límite conmigo, también había puesto un espejo frente a Matías. Un espejo donde finalmente podía ver quién era Nubia en realidad. Señora Patricia, yo no quiero que mi hijo se divorcie, pero tampoco quiero que viva infeliz solo por mantener las apariencias. Estoy de acuerdo, y por eso vine a hablar con usted, para decirle que si algún día Matías necesita apoyo, no va a estar solo, porque yo también voy a hablar con Nubia, voy a decirle que necesita cambiar, o que necesita dejarlo ir. Nos despedimos con un abrazo, 2 madres que finalmente se entendían. El 18 de enero, jueves, hice algo que no había hecho en meses. Fui al cementerio a visitar la tumba de Eduardo. Llevé flores frescas, claveles blancos, sus favoritos. Me senté en el pasto frente a su lápida. Eduardo, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme si hice lo correcto. El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles se movieron, y en ese silencio sentí su respuesta. Creo que estarías orgulloso de mí, porque finalmente me defendí. Finalmente puse límites. Finalmente recordé quién soy. Me quedé ahí 1 hora, hablando con él, llorando, sanando. Cuando me levanté para irme, sentí algo diferente en mi pecho. Sentí que Eduardo ya podía descansar en paz, porque yo finalmente estaba bien, porque yo finalmente había aprendido que amar a un hijo no significa permitir que te falten al respeto, que ser madre no significa ser esclava, que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. ¿Y esa lección? Esa lección me había costado $98,000 y 4 años de dolor, pero finalmente la había aprendido. Febrero llegó con días soleados y noches frescas. Yo seguía mi vida con una rutina tranquila, mis caminatas matutinas, mi café de olla, mis plantas en el patio, pero el silencio de Matías era ensordecedor. Desde nuestra última conversación del 7 de enero, no había vuelto a llamarme, no había vuelto a escribirme, nada. Y yo tampoco lo busqué. El 14 de febrero, día de San Valentín, mi hermana Lucía me llamó. Griselda, ¿ya te enteraste? ¿De qué? De Matías y Nubia. Se separaron. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Qué? Sí. Roberto habló con Matías ayer. Dice que Nubia se fue de la casa, que están en proceso de separación. Pero, ¿por qué? Por todo, Griselda. Por las deudas, por las peleas, porque después de lo de Cancún, nada volvió a ser igual entre ellos. Colgué el teléfono aturdida. No era alegría lo que sentía, era algo más complejo, una mezcla de tristeza por mi hijo y de alivio porque finalmente abría los ojos. 2 días después, el 16 de febrero, Matías llegó a mi casa sin avisar. Tocó el timbre. Abrí la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo». Entró arrastrando los pies. Se dejó caer en el sofá. «Supongo que ya te enteraste». «Sí». Nubia se fue. Dice que ya no puede estar con alguien que la avergonzó frente a toda su familia. Que soy un fracasado, que no pudo ni pagar un viaje. Matías, y lo peor es que tiene razón, mamá. Soy un fracasado. Tengo 32 años y estoy endeudado hasta el cuello. Debo la hipoteca de una casa enorme que ya no puedo pagar solo. Debo el vestido que Nubia compró con tu tarjeta porque la boutique me está demandando. Y además perdí a mi mamá. No me perdiste, Matías. Estoy aquí, pero ya no es igual. Y lo sé. Lo arruiné todo. Lo vi llorar como no lloraba desde que era niño. Y mi corazón de madre se rompió, pero mi mente de mujer con dignidad se mantuvo firme. Matías, esto que estás viviendo no es un castigo, es una consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Un castigo viene de afuera. Una consecuencia viene de tus propias decisiones. Tú decidiste gastar dinero que no tenías. Tú decidiste usar mi tarjeta sin permiso. Tú decidiste poner a Nubia por encima de todo, incluso de tu propia madre. Lo sé, mamá.
Y ahora estás pagando el precio de esas decisiones, pero eso no significa que estés solo. Significa que tienes que aprender, tienes que crecer. ¿Cómo? ¿Cómo crezco de esto? Siendo responsable, vendiendo esa casa que no puedes pagar, pagando tus deudas, viviendo dentro de tus posibilidades y dejando de buscar estatus para empezar a buscar sustancia. Se quedó callado largo rato. ¿Y tú, mamá? ¿Me vas a perdonar algún día? Ya te perdoné, Matías, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo. Se fue una hora después, más ligero, no feliz, pero con un poco más de claridad. En marzo, me enteré por Rosa que Matías había puesto la casa en venta, que estaba buscando un departamento más pequeño, que estaba yendo a terapia. En abril, recibí un sobre por correo. Era de Matías. Adentro había un cheque por $10,000 y una carta. Mamá, sé que esto no cubre ni una cuarta parte de lo que te debo, pero es un inicio. Vendí mi coche y algunos muebles. Este dinero es tuyo, y cada mes te voy a mandar más hasta pagarte todo. No te pido que me perdones más de lo que ya lo has hecho. Solo te pido que sepas que finalmente entendí. Entendí que el respeto no es opcional, que la familia no es un banco, y que tú siempre has sido más fuerte de lo que yo creía. Te amo, mamá. Matías. Lloré leyendo esa carta, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. En mayo, Matías empezó a visitarme cada 15 días. Tomábamos café, hablábamos, él me contaba de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo, de cómo extrañaba a Nubia, pero también entendía que esa relación había sido tóxica. Mamá, mi terapeuta me dijo algo que me pegó fuerte. ¿Qué te dijo? Que Nubia nunca me amó a mí, amó lo que yo podía darle, y cuando dejé de poder darle eso, se fue. ¿Y tú qué piensas de eso? Que tiene razón, y que me duele, pero también me libera. En junio recibí otra llamada de Patricia, la mamá de Nubia. Señora Griselda, quería contarle algo. Dígame. Nubia se fue a vivir a Monterrey. Consiguió trabajo allá. Dice que necesita empezar de cero. ¿Y cómo está? Sola, señora Griselda. Muy sola, porque todas las amistades que tenía aquí eran por interés. Y ahora que no tiene a Matías, que no tiene la casa grande, que no tiene el estatus, nadie la busca. No sentí alegría al escuchar eso. Sentí tristeza por una mujer que construyó su vida sobre arena. Espero que encuentre la paz, señora Patricia. Yo también. Y espero que aprenda lo que mi hija nunca aprendió, que las relaciones no se construyen con dinero, se construyen con amor. En julio, mientras regaba mis plantas, pensé en todo lo que había pasado en los últimos 7 meses. Matías había perdido su matrimonio, había perdido su casa grande, había perdido su estatus, pero había ganado algo más importante. Se había ganado a sí mismo. Y Nubia había obtenido exactamente lo que siempre quiso, estar sola en la cima. Descubrió que la cima es muy fría cuando no hay nadie que te ame de verdad. La vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, sino con verdad. Y la verdad es que quien siembra viento cosecha tempestades, pero quien siembra dignidad cosecha paz. Hoy es diciembre de 2025. Ha pasado casi un año desde aquella mañana del 29 de diciembre, cuando bloqueé mi tarjeta y cambié mi vida para siempre. Estoy sentada en mi sillón de mimbre, el mismo donde tomaba café cuando todo esto comenzó, pero ya no soy la misma mujer. Matías viene a visitarme cada semana ahora. Trae pan dulce de la panadería que a Eduardo le gustaba. Nos sentamos en el patio. Hablamos de la vida, de sus avances, de sus aprendizajes. Hasta ahora me ha pagado $45,000 de los $70,000 que le presté. Y sé que va a pagarme el resto. No porque lo necesite, sino porque él necesita hacerlo, para recuperar su propia dignidad. Vendió la casa grande en agosto. Se mudó a un departamento pequeño pero acogedor. Me invitó a conocerlo. Y esta vez yo fui la invitada de honor. Mamá, este lugar es más pequeño que la otra casa, pero es mío, pagado con mi trabajo, no con el dinero de nadie más. Vi el orgullo en sus ojos, y sentí orgullo también. La semana pasada, el primer domingo de diciembre, Matías llegó con una noticia. Mamá, conocí a alguien. ¿Sí? Se llama Andrea. Es maestra de primaria. La conocí en el grupo de terapia. Es diferente a Nubia. Es sencilla, humilde, real. ¿Y te hace feliz? Sí, mamá. Me hace sentir en paz. Entonces me da mucho gusto, hijo. ¿Puedo traerla a que te conozca?
cuando tú quieras. Hace 3 días, el 18 de diciembre, Matías trajo a Andrea a mi casa. Es una mujer de 30 años, con risa fácil y ojos cálidos, nada pretenciosa, nada calculadora. Llegó con un pastel que ella misma había horneado. Señora Griselda, Matías me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerla. Comimos juntos, reímos. Ella me contó de su trabajo, de sus alumnos, de su familia. Y cuando se fueron, le dije a Matías, ella es diferente, hijo. Ella te ve a ti, no lo que puedes darle. Lo sé, mamá. Por eso estoy con ella. Ayer, 21 de diciembre, mi hermana Lucía vino a visitarme. Griselda, mírate, estás radiante. Me siento bien, Lucía. Finalmente me siento bien. ¿Sabes qué pienso? Que lo que hiciste aquel día fue un acto de amor. ¿Amor? Muchos dirían que fue crueldad. No, fue amor, porque dejaste que Matías se estrellara contra las consecuencias de sus decisiones, y eso lo salvó. Si hubieras seguido rescatándolo, nunca hubiera aprendido. Tiene razón. A veces amar es dejar caer, para que aprendan a levantarse solos. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en Nubia. Según Patricia, sigue en Monterrey, sola, trabajando en una empresa de marketing. Nunca volvió a buscar a Matías, nunca se disculpó. No siento rencor hacia ella, solo tristeza, porque construyó su vida sobre cimientos falsos, y cuando el viento sopló, todo se derrumbó. Alguna vez me llamó loca. Años después, su propia madre me contó que Nubia vive en un departamento pequeño, sin las comodidades que siempre exigió, viendo cómo la vida que tanto cuidó se le fue de las manos. La vida siempre cobra sus deudas. Y yo pagué las mías también. Pagué el precio de poner límites, de perder la ilusión de una familia perfecta, de enfrentarme a la soledad y al miedo. Pero gané algo invaluable: mi dignidad, mi paz, mi propio respeto. Tengo 59 años. No sé cuántos años más me quedan en este mundo, pero sé que cada día que me levanto, lo hago con la frente en alto, porque aprendí que ser madre no significa ser un tapete, que dar amor no significa aceptar maltrato, que la familia se construye con respeto, no solo con sangre. Y aprendí que a veces la decisión más difícil es también la más necesaria. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defender su dignidad, a poner límites aunque le cueste lágrimas, habrá valido la pena. Porque no existe amor verdadero sin respeto, y no existe paz verdadera sin dignidad. Esta es mi historia. La historia de una madre que dijo basta, que bloqueó una tarjeta, que canceló un viaje, que recuperó su vida, y que hoy, sentada en su sillón de mimbre, con una taza de café de olla y el sol de diciembre entrando por la ventana, finalmente puede decir: estoy bien, estoy en paz. Y eso no tiene precio. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.